Bueno, vamos a esperar a ver cuando empiece a verme del otro lado. Hola, ¿cómo están? Bueno, muy bienvenidos a todos. Gracias por este día tan especial, estar ahí conectados. Qué lindo poder compartirlo, ¿no? La verdad que un día hermoso nuevamente. Viene esta cuarentena con unos días geniales, así que bueno, vamos a aprovechar este feriado. Acá se nota que es feriado, se escuchan acá los chicos jugando, las piletas ahí filtrando agua y bueno, nada, es un día precioso para disfrutar. Me gustaría saber quién está al otro lado. Cami, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Yo también te extraño. Hola María, ¿cómo estás? Bueno, ahí vayan ahí saludando, así estamos todos juntos. Bueno, yo quiero saber, hoy me gustaría que podamos conversar un poquito y que me puedas contar cómo estás pasando este día, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo? Si es un día así, que estás simplemente disfrutando de hacer fiaca, o es un día que tiene para vos una connotación, para obviamente todos nosotros tiene un sentido, ¿no? Pero a veces hay días que los vivimos como muy intensamente y otros que pasan más desapercibidos. Así que me gustaría saber cómo lo estás viviendo, cómo estás, cómo te levantaste, cómo es este día para vos. Acá está Guillermo, ¿cómo estás, Guille? Ivana, hola. ¿Cómo andás, Sibi? Maru, ¿cómo estás? Graciela. Bueno, qué lindo leerlos, qué lindo ir viéndolos del otro lado. Gracias por estar ahí. Bueno, a ver, no sé cuántos estuvieron esta mañana y pudieron ver el programa de Carlos. Carlos un poco nos hacía una pregunta que me encantó. Su pregunta era, ¿qué fue lo que Jesús hizo en tu vida? O sea, ¿qué podés recordar o cómo podés sintetizar así como testimonio de algo que Jesús haya hecho en tu vida así de manera integral? ¿Y dónde estarías hoy si él no hubiese intervenido ahí, si no hubiese aparecido en algún momento en particular de tu vida? Así que bueno, si tenés ganas de contestarlo, si no estuviste esta mañana, te escucho porque la verdad que fue una reflexión. Él nos decía, bueno, anótenlo, aunque no voy a poder leer todos los comentarios, anótenlo porque es un ejercicio que en estas fechas hace bien, ¿no? Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Qué grande. Carly, ¿cómo va? Bueno, Vale, ¿cómo estás? Bueno, qué lindo ir leyéndolos a todos por ahí. Así que bueno, me gustaría que vos hagas esta reflexión, si querés anotarla, está bárbaro también, así la podemos ver todos. Pero vos sabés que esta mañana cuando hice ese ejercicio, ¿no? De decir, bueno, a ver, si tengo, o sea, quizás mi vida en particular, digamos, yo nací en un contexto cristiano, no de mis dos padres, pero mi mamá cuando éramos bastante chicos empezó a ir a la iglesia y de alguna manera crecimos en ese medio y por ahí no tengo esos testimonios de las personas que bueno vienen de una vida distinta y de repente se encuentran en su adultez con Dios, ¿no? En mi caso fue desde mucho más pequeña, pero realmente a pesar de no haber tenido no digo que no haya tenido situaciones dolorosas o difíciles en mi infancia, pero tuve padres que me amaron, que me cuidaron, que estuvieron ahí para mí. Sin embargo, es increíble cómo el ser humano no necesita tener que pasar por lo peor para sentirse vacío, para sentirse solo, para sentirse de alguna manera permanentemente necesitado de los demás, ¿no? Pero desde un lugar quizás no tan sano, en donde uno necesita la aprobación de otros, en donde uno va haciendo las cosas para que otros puedan darnos quizás el valor que nosotros no podemos darnos por nosotros mismos, ¿no? Y bueno, cuando recordaba qué es lo que Jesús hizo en mi vida, una de las cosas que para mí es, bueno, quizás diría como lo transversal absolutamente a toda mi vida, es este poder, ¿no? De Dios que impactó en mi vida, o sea, el poder, eh, ese poder que se manifestó, que un día se presentó en intimidad, que un día pude conocer esa persona de Jesucristo, del Espíritu, revelándolo de una manera como nunca y ese proceso de sanidad tan profunda, ¿no? El Señor me devolvió la dignidad, el valor, y no un valor de palmadita en la espalda, de qué bien lo que estás haciendo, sino eso que trabaja en el corazón, bien en lo profundo, ¿no? Que te ayuda a poder pararte en la vida de otra manera, a tener paz, a tener confianza, a saber que Él está, a saber que cada uno de los pasos que damos tenemos su respaldo, ¿no? Y la verdad es que el gozo, la paz,
la fortaleza, el valor, la dignidad, todo eso que el Señor planta en nuestros corazones, no hay manera de que podamos conseguirlo por otros caminos, ¿no? Por eso en parte todo este espacio en donde hablamos de este equilibrio, del equilibrio de nuestra vida emocional, del equilibrio de nuestra vida física, espiritual, de nuestros pensamientos, de todo esto que es tan importante porque realmente en la práctica lo que vemos es que cuando algo de eso se desbalancea, afecta a todas las áreas, es fundamental que podamos tener todo esto afirmado en una sola persona, ¿no? Ni siquiera en una sola cosa o esperanza, sino en una persona, y es la persona de Jesucristo. Así que este es un viernes para honrarlo como nunca antes. Vamos a ver si alguno de ustedes, bueno, acá me dice: mi vida fue bastante difícil, dice Guillermo, gracias a Dios que lo conocí y que me salvó. Que no hay persona que no pueda mirar para adentro y mirar toda la abundancia que Jesús pone en nuestra vida y en nuestro corazón. Nunca los testimonios de lo que Dios hace en nuestra vida son livianitos, son pasajeros, independientemente de lo que te haya pasado y de cómo lo puedas o no puedas contar, lo importante es eso que va generando en nuestro corazón, ¿no? Esa gratitud y eso que fluye de una manera hermosa cada vez que recordamos esa obra que Él hizo en la cruz. Pero bueno, como ya sabes, el viernes recordamos la muerte de Jesús, recordamos toda esa pasión, todo ese tiempo de dolor, del juicio injusto que tuvo que atravesar y finalmente su crucifixión y muerte, ¿no? Y me gustaría preguntarte, porque a raíz de esta pregunta que Carlos nos hizo, yo me preguntaba, bueno, ¿no?, lo que es el sentido de la vida, pero bueno, ¿cuál es el sentido de la muerte de Jesús, ¿no? Porque siempre, a veces tenemos como respuestas un poco armadas, pero yo me preguntaba eso, no sé si tenés ganas ahí de contarlo, ¿no? ¿Cuál es para vos el sentido de la muerte, ¿no? ¿Cuál es el valor que le damos? Porque fíjate que Él mismo quiso pasar ese momento, ¿no? En el Getsemaní, en su oración y en ese momento en donde la Biblia expresa, digamos, el nivel, la intensidad del dolor, la intensidad del miedo, del temor que tenía sobre lo que venía por delante. Jesús dice: Padre, si puede pasar de mí esta copa, que pase, ¿no? O sea, si yo puedo encontrar otro camino para la salvación, otra manera para mostrar tu amor y tu redención a estos hombres, que sea de otra manera, ¿no? Entonces, ¿por qué fue necesaria esa muerte? ¿Cuál fue el sentido de esa muerte? Bueno, me gustaría ahí ir escuchándolo, si alguno tiene algo que tenga ganas de aportar sobre esto. Me dice: me mimó al alma. Yo soy mimó al alma. Bueno, gracias, Sofi, pensé que estabas hablando de lo que Jesús había hecho. Gracias, qué dulce. Y bueno, cuando un poco, a ver, no voy a hacer todo un despliegue teológico, porque podríamos pasarnos los próximos, no sé, las 42 cuarentenas que puedan venir por delante hablando sobre la obra de la muerte, en realidad todo lo que representa. Ahí lo tenemos a Guillermo, que es ahí nuestro erudito del Antiguo Testamento, y de alguna manera hay todo una correlación con los pactos, con lo que Dios fue hablándole a su pueblo durante miles de años, y cómo la redención y el sacrificio por los pecados y la libertad y todo eso que en donde no me quería meter en esta tarde, sino simplemente decirte que fue tanto para Jesús como para sus discípulos el paso de la muerte, un paso que de alguna manera los confrontó, ¿no? Como ¿por qué tiene que ser de esta manera, ¿no? Y los discípulos también, cuando de repente vieron que toda esa esperanza que habían construido, todo eso que ellos habían seguido a su maestro durante 3 años, habían dejado todo para poder seguir esas enseñanzas y lo que él tenía, y de repente se encuentran en una situación en donde ven que todo esto se tenía nada que ver con el plan de redención. No había nada en esa muerte que cobrara sentido en el conjunto de las cosas que estaban pasando. Y en realidad la muerte obviamente que era un paso necesario para
que podamos ser libres del pecado. Y no solamente eso, Jesús se resumió toda la obediencia, ¿no? Toda esa desobediencia que fue parte del pecado original de Adán y el no escuchar el camino de Dios y el plan de Dios y no seguir eso. Jesús fue exactamente la redención perfecta, ¿no? de ese plan de Dios, de la obediencia, de la sujeción, de decir, bueno, Dios, si esto es lo que vos tenés, si esto es lo que vos querés, si este es el camino que vos elegiste, confío en que es el mejor. Y para mí no tiene sentido, y para mí tendría que haber otros, y para mí tendría que haber otra manera, pero obedezco, ¿no? Y eso es una enseñanza profunda y maravillosa, ¿no? Y la libertad, obviamente todo lo que representaba ese cordero sin mancha, que era él mismo, la vida misma de Dios hecho hombre, sin mancha y redimiéndonos de nuestros pecados y de ese pecado original, ¿no? Y había obviamente ahí todo un simbolismo profundo y poderoso, pero lo que le da sentido a esa muerte verdaderamente es la resurrección. Cuando nosotros miramos la muerte, es la muerte de un mártir, es la muerte de una persona sin dudas trascendente, sin dudas que generó impacto social, transformación y demás, pero lo poderoso de la obra de Jesús es que esa muerte terminó en resurrección, ¿no? Y que juntamente que en la medida que nosotros nos entregamos y morimos y dejamos y pasamos ese proceso, aparece la vida, ¿no? Aparece una vida que es distinta, porque no es la vida que entregué en esa muerte, sino que es una vida perfecta, una vida redimida, una vida libre de la esclavitud, del temor, de la esclavitud del pecado, de todo eso que me ata a las cosas que ya no quiero vivir más. Mira, bueno, Romanos habla hoy, justamente Silvia habló de eso, y bueno, nada, es la carta que no podemos dejar de estudiar si queremos entender la gracia y la obra de la cruz, pero me gustaría nada más leerte algunos pasajes que están en Romanos 6, que justamente resume un poquitito esto que te estoy diciendo, ¿no? Dice, ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, porque sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá más dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Viene todo otro mundo cuando nosotros entendemos que toda esa legalidad y que todo ese dolor y que todo ese sufrimiento y que toda esa desobediencia con la que viene configurada y seteada en nuestra vida puede morir juntamente con Cristo en la cruz. La muerte empieza a tener sentido cuando yo puedo todo eso que estás trabajando en este tiempo. Hablamos de un montón de cosas y cada uno de ustedes me fue contando como las cosas que Dios está haciendo en su vida, pero también las cosas que le cuestan, las cosas que no saben cómo salir adelante o que de alguna manera empiezan a ser una traba. Y es necesario que todo eso, ¿no? Nosotros podamos, que eso en este día sobre todo que estamos recordando la muerte de Jesús, podamos llevarlo a los pies de esa cruz, ¿no? Que podamos entender que eso necesita morir, nuestros paradigmas, nuestros deseos, todas esas cosas que a veces vienen asociadas a una vida no redimida, y podamos en esta muerte recordar que así como Él resucitó, también resucita para nosotros la esperanza de una vida nueva, ¿no? de un nuevo renacer, desde un lugar de risa, de alegría, de canto, y también te quería hablar de eso hoy, ¿no? Esto tiene que inundar nuestra vida y nuestros actos y lo que hacemos. Ayer hablábamos un poco de ese Jesús que vivió y que manifestó la voluntad perfecta de Dios, no en lo solemne de un acto de hablarle a miles de personas y que la gente se sanara y era como la superestrella que hacía esas cosas, sino en la sencillez, en el hablar
con uno, en ir a comer con otro, en pasarla bien también, en eso que es integral, ¿no? que trasciende nuestra vida punta a punta, como todas las virtudes en él eran perfectas, ¿no? Hablábamos, te conté esa cita que justamente mostraba este equilibrio de Dios, ¿no? De poder ser bondadoso, pero no por eso ser débil, ser fuerte, pero no por eso ser autoritario, y como todas las virtudes en él eran perfectas, ¿no? Y de la misma manera nosotros podemos seguir ese camino y buscar ese camino, el camino de la vida, el camino de la alegría, el camino de la esperanza, el camino en donde no necesitamos estar ahí todo el tiempo tratando de mejorar y hacer, y el perfeccionismo y todas las cosas que nos aquejan siempre, sino poder poner nuestros focos en la resurrección, poner nuestros focos en esa obra, no solamente de la cruz en su muerte, sino también en su resurrección y en todo lo que eso tiene para tu vida. Dice Graciela, quiero leer algunos de sus mensajes: el sentido de su muerte fue darnos una nueva vida, con la herencia maravillosa del Espíritu Santo para poder sobrellevar todo lo por venir. Así es, Graciela, hermoso lo que compartís. Dice Guillermo, el judaísmo en su generalidad, la importancia de la ley fue determinante. Todo lo social, religioso y práctica te lleva a ser observante. Cuando viene Jesús a tu vida te cambia todo, porque la gracia es, calculo que vas a seguir ahí compartiendo lo que querés decirnos, pero así termina el pasaje de Romanos, ¿no? Hablándonos sobre la gracia. Y es importante que podamos entender que ese es el lugar en donde estamos parados hoy. Permanentemente recurrimos nuevamente a algunos parámetros y paradigmas del deber moral, del deber ético, de lo que tenemos que hacer, de cómo ser mejores a la medida, digamos, de un poco con los paradigmas de este mundo, los paradigmas viejos de la fe religiosa. Y necesitamos pararnos permanentemente en esa nueva vida y en esa gracia que está disponible para cada uno de nosotros. No solamente una gracia que podamos extender hacia los demás, sino poder conocer esa gracia con la que Dios nos mira a nosotros y con la que podemos mirarnos a nosotros mismos, porque en definitiva, ¿no?, todo esto se reduce en amar a Dios, en amar al prójimo y en amarnos también a nosotros mismos. Así que nada, quiero dejarte esto como reflexión para esta Semana Santa que estamos celebrando en estos días, que puedas aferrarte no solo a lo poderoso de la muerte, sino a lo profundo de la vida, todo lo que hay disponible para vos, que si de alguna manera aún hay cosas que estás trabajando, que no te gustan de vos, que querés cambiar, hay cosas con las que te sentís culpable, no terminás de encontrar caminos, sentís que a veces en algunas cosas sos egoísta o que no estás pudiendo, darte a otros o hacer algo trascendente que entendés que Dios tiene para vos. No sé realmente cuál puede llegar a ser tu situación, pero no importa cuál sea esa situación, ¿no? Que vos hoy puedas entender que cuando nosotros ponemos toda nuestra vida delante del Señor y podemos entender su perdón, su amor, su gracia sobre nosotros, podemos entender la pasión con la que Él nos mira y nos ama y nos desea y nos potencia, y todo lo que Él ve para nosotros y todo lo que Él visualizó para nuestra vida, cuando lo podemos ver, cuando lo podemos experimentar, cuando ese amor atraviesa nuestro corazón y deja de ser una teoría y pasa a ser experimentar el amor profundo del Señor, entonces podemos morir con Él, saber que con Él también vamos a resucitar, ¿no? Y que resucitamos en esperanza, en vida nueva, en nuevos deseos, y en esto que quiero que te quede sellado este fin de semana, en cultivar la risa, la alegría, la esperanza, ¿no? Que tu vida pueda estar llena de esto, y que lo puedas transmitir a todos los que están alrededor tuyo. Pero de vuelta, yo siempre trato de compensar el mensaje para que no sea para vos la carga de hacer, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, sino que te atraviese y sea parte de vos, que sea parte de vos, que sea parte de tu esencia, de lo que sos ahora en Él. Así que bueno, es así, dice Vale, todo en Él era y es perfecto, totalmente, ¿no? Él es el todo perfecto con el que podemos asociarnos, con el que podemos mirarnos como en un espejo, ¿no? y poder ser transformados
de gloria en gloria, cada día, en cada momento que compartimos con Él, poder imitar ese aspecto, ¿no? tan precioso de Jesús, esa gracia, ese amor, esa alegría, esa esperanza con la que impactó toda la sociedad de su tiempo y con la que atravesó e impactó a todas las sociedades que vinieron después de su resurrección. Así que bueno, en estas Pascuas deseo, oro por tu vida, por tu familia, oro por lo que Dios está haciendo en vos en este tiempo, oro para que todas las cosas que puedan estar ahí en trabajo y en proceso puedan en este día quedar a los pies de la cruz y que puedas hoy resucitar en esperanza en lo que Dios tiene para vos, que no estés esperando a ser perfecto, a que algo se termine de resolver, a ver cuando Dios termine de trabajar esto en mi vida, sino que puedas hoy pararte en la obra poderosa que Jesús hizo en tu vida, que Dios tiene disponible para vos, para que puedas empezar a caminar una vida de alegría, ¿no? Una vida de esperanza, que puedas irradiar esa gloria, ese amor de Dios en todos los lugares en donde estás y sobre todo que puedas tener paz en tu corazón. Así que Dios te bendiga, que tengas un hermoso fin de semana. Acordate que hoy a las 8 de la noche nos estamos encontrando todos ahí en Buen Futuro, la reunión especial que hay por Semana Santa. Acordate también de invitar a tus familiares y a tus amigos que quieras que escuchen este mensaje. Ya tenemos un montón de testimonios, yo estoy compartiéndolo también. Y bueno, no te vayas, porque ahora sigue Vale va a profundizar y está ahí también a disposición si hay algún tema en particular distinto a este que quieras hablar, que quieras que ella nos aconseje, pero si no, ahí Vale va a seguir compartiéndonos de esto y a seguir inspirándonos con toda su sabiduría. Gracias, Dios te bendiga y que tengas La Iglesia del Centro, la Casa del Padre. Una comunidad que desde hace 137 años adora a Dios y sirve a las personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Esta es nuestra familia, el hogar en el que no estamos solos, la casa en la que se respira otro oxígeno, la comunidad de fe en la que semana a semana Dios nos sorprende con milagros asombrosos. Este es el tiempo para que te integres a esta gran familia. Dios quiere bendecirte más y más y que crezcas en todo. Él está muy feliz de que estés en su casa. No te quedes afuera. Nada detendrá lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Nos encontramos el próximo sábado a las 20 horas y el domingo a las 10:30 horas aquí en nuestro canal de YouTube, youtube.com/Iglesia del Centro.